la tolerancia, la libertad de expresión, el programa de la vacunación, disciplina fiscal, los créditos de Banco Ecuador, el enfrentamiento a la mafia, a las mafias. No es menos cierto que ha tenido también muchos aspectos negativos que dejan mucho que decir. Es de esta circunstancia del Ecuador, como siempre, es inestable, delicada, sin rumbo y con una clase dirigente más salvaje que civilizada, más emocional que racional. Sí, por favor, adelante Ramiro. También saludamos ya a Gustavo Larrea. Ramiro Cepeda, adelante. Gustavo, ¿cómo vas? Un gusto, Ramiro. Oiga, Un un gusto con todos los placer. panelistas. Yo tengo avisorado que para este mes, políticamente, yo no me quiero meter en plano jurídico porque para mí no tiene ni pies ni cabezas la presentación de este juicio político en lo que dice relación con el peculado. En cualquier otra cosa habría que analizar, pero en este no. Que será importante políticamente que primero se elijan las autoridades de la Asamblea para ver cómo se mueven las frutas, entiéndase, pócar abierto, porque dado el nivel de desconfianza dentro de sus miembros, es importante ver hacia dónde se orientan y si se cumplen las promesas para luego después ver si se dan los votos o a favor del juicio o en contra de este. Su opinión, Gustavo. Puede ser que sí, que tenga alguna incidencia, pero no creo que sea una incidencia determinante. Yo creo que las cartas están echadas, el Pleno de la Asamblea va a conocer, exista informe favorable para el juicio de la comisión o no, de la Comisión de Fiscalización me refiero, el juicio va. Y en ese sentido, pues lo que vamos a tener es un proceso de juicio político en el Pleno de la Asamblea. El presidente ha sido claro en manifestar que si él no cuenta con los votos, él convocará a la muerte cruzada. Entonces nosotros no vamos a asistir a un juicio completo, sino a una parte del juicio, que serán los argumentos de acusación, Gustavo, ahí lo detengo. Ahí lo detengo para describir mi pregunta y que me la pueda resolver como yo se la quiero plantear. Yo entiendo lo que usted me dice. La pregunta era, si primero se hace la elección de autoridades y el gobierno logra ser parte de una mayoría que coopte la presidencia de la Asamblea, cediendo como es sus costumbres todo lo que tiene que ceder y viendo aquellas partes que han sido elegidas nuevas autoridades que el gobierno ha cumplido, lo más probable es que ellos le cumplan y vaya el presidente a la resolución del juicio político ya con un resultado cantado. ¿Esto le suena lógico? Así es. Si el gobierno logra ser una mayoría o ser parte de una mayoría, no habrá juicio político. Así es. O no tendrán los votos para censurarlo. Yo creo que tienes tu razón. Sin embargo, el gobierno ha sufrido un traspiés del día de ayer, en el sentido en que una fracción de Pachacuti se tomó el Congreso de Pachacuti y además anuncia su nuevo director nacional o coordinador nacional, anuncia que si los asambleístas de Pachacuti no votan por la censura, se aplicará la justicia indígena. Esto quiere decir que hay un amedrentamiento a los asambleístas de Pachacuti, a la sociedad en su conjunto, no solo el gobierno nacional. Las fuerzas políticas debemos rechazar contundentemente esa amenaza, porque eso implica que esos asambleístas del bloque de Pachacuti actuarán de manera coercionada a través de un chantaje. En este sentido, el gobierno nacional tiene la obligación de garantizar la seguridad de esos asambleístas. Me parece que ahí hay la posibilidad de un revés si el gobierno no actúa adecuadamente. No lo veo, diputado Vargas, de que le estén dando ortigazos. Créame, ya un momento para reírme. Bolo, por favor. Gracias. Y la pregunta es para el doctor Ramiro Rivera. Si siguen... Doctor. Lo estoy escuchando. ¿Cómo está, Buenos doctor días. Rivera? Qué gusto. Espero que haya tenido un buen despertar. Lo que le comento, doctor Rivera, es, y apelo a su trayectoria política, ¿había visto usted algún escenario como el que estamos viviendo en este momento? Porque anteriormente en los congresos, como se denominaban,
ya había una especie de cálculo y podríamos jugar hasta allá con una posibilidad de conformación de presidencia y demás autoridades, presidiendo comisiones incluso. Pero ahora, no sé, se abre una suerte, como dijo Ramiro hace un momento, es una especie de póker abierto. No sé, cualquier cosa puede pasar de aquí hasta el 14, perdón, puede pasar hasta el momento del juicio político y, ¿por qué no también? Hasta el 14 de mayo, donde se eligen nuevas autoridades que presidan la Asamblea Nacional. Reitero y apelo a su trayectoria política. ¿Había visto un escenario similar al doctor Rivera? Bueno, con frecuencia los parlamentos son criticados, ¿no? Tiene una relación directa las crisis políticas de las sociedades cuando usted ve una crisis de credibilidad, una crisis de legitimidad, de representación, un desencanto de la gente, un disgusto, si cabe la expresión, un cabreo ciudadano con la representación. Eso es común a América Latina y particularmente Ecuador. Siempre hemos tenido caudillos, propietarios de partidos, intereses particulares, caciques, pero les soy sincero, nunca pensé que la Asamblea habría de deslizarse tan bajo en la mediocridad, en la amoralidad, en el analfabetismo. Obviamente no podemos poner postal a todos, porque hay, diríamos que matices, hay de todo, no todo es malo. El maniqueísmo le hace muy mal a la política, pero esta es una asamblea absolutamente mediocre, contaminada con corrupción, con violencia, con nexos con la criminalidad. Lo sucedido, por ejemplo, este momento en Pachacuti no puede ser una fea lección. Quienes estudian la política y la historia van a darse cuenta que hasta la época medieval existía lo que se llamaba el mandato imperativo, es decir, los legisladores de las viejas asambleas medievales, que eran de estamentos de la sociedad, que representaban a la aristocracia, al feudalismo, al clero, no reflexionaban, no debatían, no discutían, solamente tenían que obedecer la orden de alguien. Y eso es lo que yo veo que en pleno siglo XXI el señoriza, su desmesura, su enajenamiento, su extrema radicalización hace que no les permita a sus legisladores pensar y reflexionar y solo les ordena. No es solamente el caso de ISA y de la CONAIO de Pachacute, donde hay legisladores deliberantes, críticos, lo es también del correísmo. ¿Quién piensa? Ahí el único que ordena es el señor Correa. No hay posibilidad de deliberación, de razonamiento. Ese es el problema de la política ecuatoriana. Su representación es de muy bajo nivel, de enorme mediocridad, de distanciamiento con la realidad, y eso hace pues que sea un insumo adicional al deterioro, a la falta de credibilidad, al desosiego, al despecho, a la frustración que tiene la mayoría de los ecuatorianos. Correcto, doctor. Continúa Luisa Delgadillo. Gracias, Enrique. Una pregunta para el doctor Gustavo Larrea. Doctor, ¿cómo entender que un poder legislativo tan menoscabado, tan mediocre, con una tan baja representatividad de los verdaderos intereses populares, tenga al país en vilo, distraído de un juicio político sin fundamento frente a los grandes problemas nacionales que todos anhelamos? Una legislación laboral moderna, actual, una posibilidad de que se discutan los verdaderos temas que nos preocupan a todos los ecuatorianos. ¿Cómo es que han llegado al punto que han llegado mientras todos estamos expectantes de ver cómo los grandes problemas nacionales están allí, palpitantes y de brazos cruzados los ciudadanos? Luisa, usted ha hecho un análisis de lo que pasa en el Parlamento y es verdad. Tenemos una crisis institucional que afecta al Parlamento ecuatoriano, su credibilidad, su falta de compromiso con la democracia, con las instituciones, con las libertades, con el desarrollo de la economía, con el combate a la enorme inseguridad por la que atraviesa el país. Pero no solo es el Parlamento el que está en crisis, no solo es la Asamblea Nacional la que está en crisis. Está en crisis el Poder Judicial. Tenemos un problema profundo
en el manejo de la justicia, jueces cantonales que liberan a criminales sentenciados, a narcotraficantes sentenciados, que no, un enorme esfuerzo de inteligencia policial y militar para capturar a jefes de la mafia que son puestos en libertad el mismo día o al día siguiente. Hay una crisis institucional en la función judicial. Hay una crisis en el Ejecutivo. El Ejecutivo no ha tenido sentido de la urgencia para resolver los problemas de la nación. Hay una seguridad que debería llevar a que todos los poderes actúen de manera mancomunada. No se diga del llamado cuarto y quinto poder, que son realmente que en definitiva no son, no sé si sean poder o no, pero en definitiva no juegan un rol en este proceso que no sea el deterioro más profundo de las instituciones democráticas. Creo que un gesto importante es el que esta semana sucedió cuando el presidente Lasso convoca a la reunión del COSEPE, del Consejo de Seguridad Pública. Y en esa línea los poderes del Estado actúan, se reúnen, ya era hora de que suceda eso, y el presidente acierta, a mi criterio, a nombrar al general Paco Moncayo y al general Wagner Bravo en esas funciones, en la lucha contra la inseguridad y contra el crimen y contra estas acciones de terror que invaden al país entero. Creo que este tipo de acciones debieron haber sido tomadas a tiempo, debieron ser tomadas antes. Sin embargo, vale la pena decir, bien tomadas incluso con retraso, bien hecho. Pero la crisis, Luisa, es general, es una crisis de la institucionalidad democrática, con una crisis social y una crisis económica y una crisis de seguridad del país. Por lo tanto, ante una situación así, lo lógico, diría yo, lo mínimo que podemos esperar es que las fuerzas políticas, que las fuerzas sociales, que el sector privado, las cámaras, actuemos de manera coordinada, al unísono, en defensa de la democracia, en defensa de la paz. Y las instituciones hagan lo suyo, los poderes del Estado hagan lo suyo, y lo que tenemos es dispersión en medio de esta profunda crisis de seguridad. Tenemos una asamblea que está jugando a un juicio que comparto contigo, nació deteriorado, nació mal planteado, nació con vicios de legalidad, y lo que tenemos es un show ahí irresponsable. El gobierno debió y debe actuar con amplitud. No existe en el mundo democrático posibilidades de gobiernos sostenibles a través de la primera minoría. Este es un fenómeno no solo latinoamericano, es un fenómeno mundial. Las democracias se fortalecen con gobiernos de mayoría y con alianzas amplias, con gobiernos que los españoles les llamaron de cohabitación, gobiernos que juntan distintas fuerzas para que la democracia sea viable. Y esto implica cogobiernos, gobiernos de concertación. No es solo el fenómeno español y en América Latina el caso chileno. Este es un caso que lo podemos ver en Francia, lo podemos ver en los países nórdicos. Se arman mayorías parlamentarias a través de acuerdos claros, transparentes, no tras bastidores, ni mucho menos del toma y daca, sino acuerdos de gobernabilidad serios, que es lo que hace falta al país desde hace rato. Y es que en una gran, como lo dices bien, Gustavo, si es que no se hace esto, si no hay un gran acuerdo nacional, si no hay un gran hablar, estamos favoreciendo la polarización, que es uno de los tres elementos que fundamentan que se fundamentan para lo que se llaman ser los autócratas 3Ps, de derecha o de izquierda. Si tú cierras las posibilidades de hacer acuerdos, y creo que me van a dar la razón tú y el doctor Ramiro Rivera, pues no podemos hablar. Ramiro Rivera decía antes algo que ya lo he comentado, quisquilloso, que de todos contra todos, del odio permanente de yo soy más que tú porque soy mejor, o porque tengo un voto aquí, o porque me da la gana, o porque yo quiero, y no el bien común, dejando al lado, olviden que ya no hablo ni de patriotismo, sino hablo sencillamente de las necesidades, doctor Ramiro Rivera y querido Gustavo, las necesidades de la gente, al que no le importan una flauta, ni un rábano, el juicio, ni sus consecuencias, sino la seguridad, el trabajo, el empleo,
la armonía, la tranquilidad, estar en paz para poder generar y para poder hacer lo que hacen las naciones y el ser humano normalmente, que es crecer, vivir, desarrollarse y hasta morir, pero no de esta forma tan miserable como lo que estamos viviendo en estos años. La misma pregunta o comentario, primero para Ramiro y luego para Gustavo, y para cerrar así. Sí, me parece que en el fondo la tragedia de la ingobernabilidad en el Ecuador y en América Latina es evidente. Fíjese usted que en las últimas décadas más de 20 presidentes no han podido culminar su mandato. Y quizá el problema está en el diseño del sistema. Somos países fragmentados, heterogéneos, un sistema político absolutamente disperso, fragmentado, sin partidos políticos sólidos, esenciales. El rol de los partidos era relevante. Hoy tenemos cualquier cosa, pero menos partidos políticos, a pesar de que uno u otro hace algún esfuerzo. Entonces, es una locura porque usted tiene un diseño donde la primera vuelta van 12 candidatos, el Congreso se fragmenta en 12 pedazos y en la segunda vuelta usted elige un presidente maniatado de pies y de manos con un Congreso adverso. Es una locura que las elecciones legislativas sean en la primera vuelta y no en la segunda. En la segunda vuelta usted no tendría tanta fragmentación y tendría pues algo que se parezca al menos a una mayoría más grande que el resto, como sucedió con Jaime Roldós en 1979 con el 31% de la representación parlamentaria. Y entonces, claro, ¿por qué funcionan los sistemas europeos? Porque son sistemas parlamentarios, porque hay menos partidos políticos y porque el gobierno solamente tiene sentido con un primer ministro, con un jefe de gobierno, con una canciller como la República Federal de Alemania, porque se deriva de la confianza de una mayoría parlamentaria. Cae esa mayoría, cae el primer ministro y hay un nuevo ministro con nueva mayoría parlamentaria. Ese es el ejemplo hasta en la inestable República de Italia. Entonces, el problema de América Latina es distinto, ¿no es cierto? Si en algún momento no apuntamos a solucionar los problemas estructurales de fondo que tiene que ver con el diseño del sistema y forzar gobiernos de coalición, de corresponsabilidad que tengan mayoría en el Parlamento, este país no va a ningún lado, porque una buena parte de los problemas no solamente depende del Ejecutivo, porque este es un sistema hiper o brutalmente presidencialista, hiperpresidencialista o ultrapresidencialista. También las asambleas cuentan, aunque sean mediocres, porque tiene que ver con el marco normativo y regulatorio para las políticas de Estado. Va a venir inversión al Ecuador con un código de trabajo que nació del romanticismo socialista de los años 30 del siglo pasado. No va a venir, imposible. Vamos a fortalecer la capacidad coercitiva del Estado sin darle herramientas jurídicas a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. No va a cambiar. Vamos a tener políticas de Estado con seguridad donde no se proteja al delincuente por el famoso garantismo del socialismo del siglo XXI. No va a cambiar. Entonces los gobiernos y los estados necesitan también que las funciones del Estado funcionen adecuadamente y no ese adefesio que nos dejó la constituyente de Montecristi, que lo que hizo es diseñar un traje a la medida de la destura, de la vanidad y del egocentrismo de un caudillo como fue el señor Correa. ¿Qué dices tú, Gustavo Larrea? Creo que difícilmente un gobierno democrático en América Latina y particularmente en el Ecuador puede consolidarse si no comprende que es necesario grandes acuerdos y alianzas. Y creo que a más de los problemas estructurales que anota Ramiro, hay un problema de cultura política. Quien gana la elección cree que le eligieron monarca o dictador y en ese sentido pues no apela a crear gobiernos de unidad, gobiernos de concertación. El caso actual del gobierno del presidente Lasso, que gana la segunda vuelta electoral con un discurso correcto para su momento, que es el gobierno del encuentro, y que gana las elecciones de segunda vuelta precisamente con la votación de otras tendencias políticas, concretamente con la votación de la centroizquierda, y no gobierna, ni siquiera se le ocurre convocar a
personalidades de esa tendencia, más allá de que sean líderes o no de esos partidos, pero gente que tiene peso, prestigio, credibilidad. Al contrario, el gobierno se cierra en su propio grupo y esto tiene un costo político, que es el aislamiento. Y ese aislamiento se produce además con la ruptura de su principal aliado en la primera vuelta, el Partido Social Cristiano. En esas circunstancias logra armar una mayoría parlamentaria con Izquierda Democrática y Pachacuti y un grupo de fuerzas políticas minoritarias. Sin embargo, eso no se expresa en el gobierno y comete, a mi juicio, un grave error. Creo que debió haber armado un gobierno muy amplio con personalidades de todas las tendencias políticas. Y creo que hoy sigue vigente esa idea. Este gobierno debe armar un gobierno amplio, un gobierno de unidad, un gobierno de encuentro. El paso dado con el nombramiento de los dos generales es un paso importante. Igual debería suceder en la política económica. La política económica de que en un país en donde todo funciona mal, excepto la enorme reserva monetaria, no soluciona problemas. Podemos tener una buena reserva monetaria y el país caerse a pedazos. La reserva monetaria debe mantenerse, pero no en el nivel que está. De esas reservas es necesario invertir en reactivación productiva de la micro, pequeña y mediana empresa en el país. Es necesario obra pública para reactivar el empleo y creo que ahí hay elementos claves. La recuperación económica es absolutamente lenta y en esa línea el gobierno tiene que marchar con mucho más celeridad, con sentido de urgencia. Estos problemas sociales que se expresan en la nueva ola migratoria no son más que constatar que la crisis económica de la pandemia y post-pandemia sigue lacerando a cientos de miles de familias ecuatorianas. Y creo que el gobierno debe tener sensibilidad social para enfrentar esos problemas. Retos complejos, sin duda alguna. La salida a esta crisis no se resuelve simplemente con un cambio de gobierno. Esta salida a una crisis se resuelve con un nuevo acuerdo nacional, con un pacto social, con un pacto ético. Se resuelve uniendo distintos sectores del país en un interés común, que es sacar al país de la enorme crisis en la que se encuentra. Creo que es clarísimo. Gracias, mi querido doctor Ramiro Rivera. Gracias, Gustavo Larrea. Coincidimos con sus pensamientos y los del panel y la de los ecuatorianos. Les deseamos un feliz 1 de mayo y Dios mediante seguiremos conversando. Tengan un buen día ustedes, queridos amigos. Gustavo. Muchas gracias, Eduardo. Un fuerte abrazo. De igual manera, doctor Ramiro Rivera. Un abrazo también para usted. Igual para usted. Muy bien. Bueno, ha sido una mañana